mentira y de la impunidad. La gente dice cualquier cosa y no rinde cuentas por ello. No sé hasta dónde es cierto. Uno aspira a que se mantenga el QR, que es una de las garantías y de los seguros que tiene el sistema electoral venezolano, que se mantenga. No habría razón para que eso se elimine. Y no se puede jugar por el simulacro, porque el simulacro, como es un simulacro, no cumple todos los extremos de una elección nunca. Claro, por otro lado, otra de las preguntas también hay una publicación que hacía un especialista en materia electoral, Eugenio Martínez, decía que según el Consejo Nacional Electoral, por la incorporación de la Guayana Esequiba al 25 se escogerán 285 diputados, aunque de acuerdo a la parte de la Constitución debería ser 167. Y en una tabla que también fue publicada por el rector Conrado Pérez, se ratifica un total de 285, pero cuando suman entre las listas y nominales, entre nominales y listas se obtiene 286. ¿Qué sabe con respecto al tema del número de diputados a escoger? Usted, bueno, que va como candidato a lista nacional. Bueno, este cambio de llevar el número 267 se hizo en la elección del año 2020. Yo la verdad que no está muy claro cuál es el piso legal, pero bueno, la Asamblea, esta actual, ha funcionado con ese número de parlamentarios y hay ahora unas listas nacionales, que fue la innovación del año 2020, unas listas nacionales para darle representación a minorías que no tienen votos, cantidades de votos importantes en el país, pero no ganan en ningún circuito ni en ningún estado y se quedarían ausentes. Eso se creó en etapas de la democracia, un cociente nacional y permitió que, por ejemplo, gente de partidos minoritarios como el MAS en su momento, el Partido Comunista, tuvieran representación en el antiguo Congreso Nacional. A mí me parece una idea buena. Son 285 porque se creó el Estado de Esequibo y me parece que, digamos, eso tiene un simbolismo, crear el Esequibo. ¿Por qué? Bueno, porque el Esequibo es uno de los puntos que podría unir a los venezolanos. El Esequibo es nuestro, el reclamo es nuestro. Maduro ha hecho una rectificación importante que hay que reconocerle en ese campo, porque el reclamo del Esequibo fue abandonado por mucho tiempo durante la presidencia de Chávez. Incluso hay quien se le atribuye al tiempo del presidente Chávez haber autorizado en cierta forma a la Guayana Esequiba a explotar o a explorar en la zona de reclamación. Yo no sé si eso es exactamente así, pero el presidente Maduro ha reivindicado el Acuerdo de Ginebra como el gran instrumento diplomático y jurídico que tiene Venezuela para hacer valer sus derechos sobre el territorio de Esequibo. Y ese es un punto que une a los venezolanos, de manera que elegir unos representantes del Esequibo y un gobernador del Esequibo tiene un gran simbolismo en el reclamo venezolano de un territorio que nos pertenece y el que fuimos despojados, el cual estamos reclamando a través del instrumento, el gran instrumento que tenemos, que es el Acuerdo de Ginebra. De manera que ese es un punto de unión de los venezolanos y así debemos tenerlo. Bien, ya casi se nos acaba el tiempo de entrevista, pero no podemos pasar por alto el tema también económico. Mencionaba usted en diferentes entrevistas el hecho de que, bueno, la economía debe ser primero que la política y realmente una de las necesidades actuales de la sociedad venezolana es el tema económico. Cómo también trabajar y cómo mira esos escenarios ahora, bueno, cuando está todo el tema de las sanciones de Estados Unidos, de las licencias petroleras. La economía es lo primero y lo que más atormenta al venezolano es la situación económica, que hay que resumirla en una sola palabra. El venezolano está viviendo prácticamente sin ingresos, que los salarios son miserables, las pensiones son miserables. El salario venezolano es de los más bajos del mundo, más bajo que países que son infinitamente más pobres que nosotros y menos desarrollados que nosotros. Del país se han ido 8 millones de personas o 7 millones de gente en edad plenamente productiva. Ahora, esa es la prioridad y eso hay que atenderlo incluso antes del cambio político. Hay quienes que dicen, no, la economía no va a mejorar hasta que no haya un cambio político. Entonces tenemos que esperar que haya un cambio político para que mejoren los salarios, para que vengan nuevas inversiones, para que mejoren las pensiones, para que mejore el ingreso. No, aún dentro de las actuales condiciones políticas hay margen para una mejoría de la economía y la economía mejoró en los últimos 3 años porque se estabilizó un tanto el dólar, se estabilizaron un poco los precios, se recuperó un poco el empleo y eso se agravó de nuevo con la retoma de las sanciones por parte de los Estados Unidos. También el país se podría unir en torno al rechazo a las sanciones
y al reclamo de una normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que la economía es primero y mi bandera como candidato a diputado es atender la economía primero, procurar acuerdos en materia económica, impulsar al gobierno de Maduro a que normalice las relaciones con los Estados Unidos, a que lleguemos a un acuerdo petrolero para que Venezuela siga aumentando la producción petrolera. Venezuela producía 3.5 millones de barriles de petróleo al día cuando llegó Chávez al poder. Venezuela podría estar produciendo 6 millones de barriles de petróleo. Yo vi hace 2 días al presidente Trump aterrizando en Arabia Saudita. Es su primer viaje al exterior. Si Venezuela estuviese produciendo 6 millones, que puede producir perfectamente 6 millones de barriles, el primer viaje de Trump hubiese sido a Caracas y no a Arabia Saudita. Y si nosotros llegamos a producir 6 millones, que tenemos cómo producirlo, tenemos reserva para producirlo, eso sí convierte a Venezuela en una potencia mundial. Eso sí mete a Venezuela entre los primeros países del mundo. Y tenemos que apostar a eso. Y digo el petróleo porque es nuestro principal recurso. No solo el petróleo, tenemos potencial en la industria, en el turismo, en la agricultura, en la minería, en muchos campos, pero el petróleo es nuestro principal recurso y tenemos una reserva gigantesca y sabemos producirlo y durante años lo producimos. Cuando se fundó la OPEP, Venezuela era el primer exportador de petróleo del mundo. Venezuela es un país con una tradición petrolera de un siglo. Entonces, ahí tenemos un potencial, eso pasa por normalizar las relaciones con Estados Unidos y deberíamos apostar a eso. Y yo voy a la Asamblea Nacional con el discurso, el predicamento, el mensaje y el compromiso de poner la economía primero que la política y buscar acuerdos económicos para que Venezuela aumente el empleo, aumente el ingreso, mejore la inversión, en vez de cerrar fábricas, venga mucha gente a invertir a Venezuela, porque Venezuela tiene todas las condiciones para crecer económicamente de nuevo como creció en otros tiempos. Bien, gracias por acompañarnos en Argumentos. Muchas gracias por la invitación. Agustín Berrío, quien es también el director político del Partido Conde y también diputado a la Asamblea Nacional por